Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, os sorprenderá un vídeo un domingo. Iba a hacerlo el sábado, no he tenido tiempo por asuntos personales. Bueno, esta es la contestación a un suscriptor que ha tenido, bueno, pues unas pequeñas dudas y es mucho mejor hacerle un vídeo que explicárselo en otro donde gestionamos 7 o 8 empresas y es mucho más difícil. No quería hacerlo muy extenso, así que voy a intentar hacer lo más corto posible. Sí, voy a aprovechar este vídeo para contestar a otra persona que se llama FJ, donde pues el otro día cuando analicé Nagarro, pues él en los comentarios me puso que bueno, que en realidad el PER de Nagarro no es 70, sino que es 58 porque se trata del PER trailing, ¿vale? El PER trailing es lo que hago yo. Tiene un nombre que es el trailing, que es si ya están los resultados del primer trimestre del 2022, tú quitas los resultados del primer trimestre del 21 e incorporas los beneficios del 22, obteniendo el nuevo PER. Y tiene toda la razón. Es un PER 58 y no 70, ahí hay que darle toda la razón. Pero aún así, siendo un PER 58, es tremendamente elevado. Fijaros el precio en el que estamos con una corrección hasta el 38,2 de Fibonacci, es decir, un 61,8% de corrección. Y aún encima aquí incrementando los beneficios, que si no recuerdo mal eran 8 millones más a los beneficios, aún encima aquí son un 58 de PER, una auténtica salvajada. Ya lo expliqué en otro vídeo, pero me resulta bastante cómodo y parece ser que así la gente lo absorbe bien, comparar el PER con una máquina de hacer dinero. ¿Por qué lo voy a explicar? Bueno, porque es mucho más importante que sepáis de fundamentales que de técnico. El técnico al final siempre hay una excusa para tirar la cotización o subirla, violando ciertas normas del técnico. Si no, fijaros en las últimas partes técnicas de Farmamar, que no tienen absolutamente ningún sentido. Los fundamentales es mucho más importante. Entonces es importante que el PER lo dominéis bien. El PER nos indica lo cara o lo barata que está una acción. Con un PER 58 es una locura. A no ser que estemos hablando de una empresa tipo Amazon, Microsoft, Netflix, y bueno, Netflix entre comillas, algo muy poderoso, algo con mucha capacidad de generar muchísima caja que te sorprenda trimestre a trimestre, pero de una forma asombrosa, con miles y miles de millones. Ahí sí nos podríamos permitir unos PER algo ilógicos porque tarda mucho la capitalización en hacer frente a semejantes beneficios que aún encima se están multiplicando. Bueno, pues yo una vez comparé el PER con una máquina de hacer dinero. Imaginaos que yo mañana invento una máquina que es capaz de generar 1.000.000 de euros al año, ¿verdad? Después de pagar impuestos, después de pagar todo, porque seguro que el Estado no se inventa un impuesto para esa máquina, pues es una máquina que te queda limpio 1.000.000 de euros. Bueno, pues en este momento me gustaría que parases el vídeo para contestarte personalmente una pregunta. ¿Cuántos millones de euros estarías dispuesto a darme a mí por esa máquina? Para el vídeo y contéstate. Bueno, pues una vez que te has contestado, lo lógico habrá gente que diga, pues yo te doy 3 millones de euros, otros 8, otros 15, incluso algunos 20, ¿no? Pero claro, si utilizas la lógica, dice, ¿cómo te voy a dar yo 20 millones de euros a ti por una máquina que genera 1.000.000 de euros al año? Tardaré 20 años en empezar a tener beneficios y a lo mejor yo dentro de 20 años ya no estoy vivo. Entonces no tiene ninguna lógica, ¿no? Pues eso es lo que hace el PER. Nadie en su sano juicio compraría una máquina que genera 1.000.000 de euros de beneficio y la comprase por 100 millones de euros. Es que no la van a disfrutar ni tus nietos. No tiene absolutamente ninguna lógica. Entonces, por favor, hacerle muchísimo caso al PER, porque el PER indica exactamente lo que le está pasando a esa empresa y lo que le está pasando a la capitalización. Fijaros aquí, 58 de PER, es decir, necesitaremos 58 años de beneficio para pagar la capitalización. Y el PER es un dato que a mí no me gusta mucho, pero es que no hay ninguno mejor. Y me gustaría que alguien lo inventase, alguien que sepa muchísimo de matemáticas y economía, debería inventar un nuevo tipo de indicador, llámale PAR, si te sale de ahí, donde podríamos meter, por ejemplo, los beneficios anuales, la evolución de esos beneficios anuales, la deuda, cómo evoluciona la deuda, cómo evoluciona el capital social de la empresa, cómo intentar meter un montón de variables donde nos diese alguna indicación, algún número, algo que nos dijese si una empresa es sana o no es sana, porque ahora mismo para saber si una empresa es sana o no tenemos que mirar muchísimo tipo de fundamentales. Y el PER es uno de ellos. El PER te puedes equivocar
si no sabes ver el PER histórico de una empresa, por ejemplo ArcelorMittal, si nadie conoce ArcelorMittal y le digo que tiene un PER 4, pues lo primero que va a hacer es comprarla, aunque esté a 31 euros. La comprará. Pero claro, si tú ves la evolución del PER a lo largo de los años, pues te das cuenta que ArcelorMittal pues siempre ha tenido un PER bajísimo. Entonces, el PER por sí solo no vale de mucho, hay que ver el histórico, ¿no? Y bueno, como pues Nagarro es una empresa de corta vida, por así decirlo, bueno, pues el PER no es el mejor indicador, no es el mejor indicador, como él bien dice, no lo es, pero un PER 58 con esta tremenda corrección, bueno, no es para estar a largo, precisamente. Sí tendrá sus movimientos alcistas, como no, pero serán movimientos especulativos. Hasta que no empiece a ganar muchísima más cantidad de dinero y se confirme que el PER puede bajar con fuerza, no hay nada que hacer. Otro de los comentarios es de FJ, perdón, FJ no, FJ es el de la empresa Nagarro, es de Pedro Moreno, donde me decía: buenas Miguel, buenos días Miguel, muchas gracias por tu análisis. Si recuerdas, en el último análisis de Tubacex comentaste que cuando diera beneficio le pasaría como IAG, subiría y mucho. Estoy invertido en 1,62 € y no sé si salirme o dejarle correr, porque dan precio de 3 euros y me gustaría si puedes explicar cuándo una acción cambia de bajista a alcista, porque dice que Tubacex es bajista. Y si empieza a dar beneficios, ¿por qué no se puede poner alcista? ¿O eso no es así? También compré Gestamp a 2,90 el día que puedas, si te cuadra. Un día la comentas, me parece interesante, igual que Horizon, tal. Bien, vamos a empezar por Tubacex. Tubacex es una empresa donde había tenido muchísimos problemas, como casi todas, en el 2020, ¿verdad? Y en el 2021, pues no fue capaz de remontar. Tenía unos beneficios muy bajitos, no sé si era 1,6 o 1,4 millones de euros en un año, lo cual es tremendo, ¿no? Para una empresa que a día de hoy, fijaros dónde está, con esta pequeña subida, bueno, esta tremenda subida que ha tenido, capitaliza casi 300 millones de euros, 298 millones. Bien. Ha presentado resultados del primer trimestre y genera un beneficio de 3,4 millones de euros. Bueno, ¿cuáles son las buenas y las malas noticias? Las malas noticias es que tiene un PER 22 ahora mismo. ¿Y cómo lo he calculado? Bueno, pues con unos beneficios tan malos y sabiendo que viene del 2020, es una empresa que va a sufrir mucho, que ha sufrido mucho con la pandemia, bueno, pues no podemos calcular un PER lógico, pero sí podemos hacer una extrapolación. Podemos ser un poquito conservadores y decir, bueno, pues 3,4 millones de euros lo multiplicamos por 4, porque es el beneficio de un trimestre, y bueno, simplemente si se mantiene con esos 3,4 millones durante todo el 2022 y la capitalización está donde está ahora, es decir, 2,34 €, el PER es 22. Es decir, si no caen los beneficios, se mantienen, aquí está cara. Está cara. Bien, dicho esto, que son los fundamentales, y por ejemplo en Renta 4 tendríamos aquí los resultados del primer trimestre y los del primer trimestre del 2021 comparados. Viendo los fundamentales, vemos, esto llama muchísimo la atención, que es una cosa que tenéis que hacer, y es que los ingresos totales son 158 millones. Una auténtica barbaridad, ¿eh? Unos ingresos de 158 millones. Y sin embargo, el EBITDA es de 19. Quiere decir que los gastos de explotación, tanto los gastos de explotación como los pagos de deudas, otros gastos de personal, todo eso se está comiendo todos los beneficios. Todos los beneficios. Y nos queda un EBITDA del 19%. Pero fijaros, sigue bajando todavía más y el beneficio neto se queda en 3,4 millones. Quiere decir que si comparo los 158 millones de ingresos con los 3,4 que me quedan, estamos hablando que no tiene un margen más allá del 2%. Es decir, es una empresa, le pasa lo mismo que a la alimentación o la construcción. Es una empresa muy débil. Muy, muy débil. Quiere decir que todo se va en impuestos, gastos, mantenimiento, personal, deudas, para pagar deudas, intereses. Se va un montón de dinero. Al más mínimo problema, volvería otra vez a pérdidas. Fijaros que en el primer trimestre de 2021 perdió 16,4 millones ingresando 86, que casi es la mitad, no llega, es un poco más de la mitad, y sin embargo pasa de 3,4 millones a perder 16,
está al revés, o sea, quiere decir, pasa de 86 a 158, pero ya me entendéis. Ingresando un poquito más de la mitad, directamente está en pérdidas con 16,4 millones de euros. Quiere decir que es una empresa muy delicada, muy delicada. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora de analizar los beneficios. Por eso te decía, en el momento que Tubacex vuelva a beneficios, a grandes beneficios, volverá a subir y se volverá a situar en el año 2018-2019. ¿Vale? Pero claro, tenemos que volver a los ingresos del 18 y del 19, no con 3,4 millones de euros por trimestre. Pero va por el buen camino, ya está cambiando la senda. Ojalá se mantenga la economía alta, ojalá baje, no se tenga que disparar los tipos de interés y bueno, pues la inflación se controle por sí sola de forma natural, que no haya intervención del gobierno, por favor, que se mantenga en un 2, 2,5 como máximo. Creo que va a ser extremadamente difícil. Si eso ocurre, la economía funcionará y por lo tanto Tubacex funcionará. Sí puede funcionar. Viendo ahora el técnico, fijaros, tenemos una subida, una corrección prácticamente hasta el 38,2 y a partir de aquí, gracias a estos resultados, una rotura y no llega al 138,2 que pasaría por 2,41 euros. Bueno, se ha quedado cerca, Todavía hay margen de subida. Tú, si no recuerdo mal, me dijiste que la tenías comprado a 1,62 euros. Es buen precio, estate tranquilo, pero eso sí, ten en cuenta que puede haber ciertas correcciones, sobre todo cuando hay estas subidas tan importantes sin un throwback, sin un toque al máximo anterior, es posible que vuelva a esa zona, a los 2 euros. Puede haber ahí un toque, ¿por qué no? Aún así seguiría alcista en el corto y en el medio plazo. Así que tú tranquilo. ¿Cómo sabemos que está alcista? Bueno, pues que estamos viendo máximos crecientes, fíjate, hay máximos crecientes, mínimos crecientes, lógica corrección, hasta el 38,2, se podía haber quedado en el 50 o en el 61, en este caso se queda en 38,2, y a partir de aquí, mínimos crecientes, máximos crecientes y rotura de máximos. En el corto y medio plazo está alcista, muy bien, claro, si tú amplías a una temporalidad mucho mayor, pues claro, lógicamente estamos en una tendencia bajista. ¿Cómo identificamos la tendencia bajista? Bueno, pues que tenemos aquí dos toques mínimos a la zona de 1,37 €, fíjate aquí, este toque y los máximos, sin embargo, son bajistas, es decir, tenemos una especie de suelo y máximos decrecientes. Con la pandemia, pues se rompe ese suelo que estaba formando en 1,37 €, 1,40 € más o menos por esa zona, toca mínimos y fíjate, vuelvo a ampliar, tenemos mínimos decrecientes, máximos decrecientes. Y aunque en el corto y en el medio plazo sigue siendo muy alcista, lo repito una vez más, en el muy largo plazo, estamos hablando ya desde 2014, todavía no ha roto ninguna estructura. Es decir, tendría que tocar el 138,2 que pasa por 2,41 €. Si sigue alcista y presenta unos resultados buenos del segundo trimestre, imaginemos que ganase 6 millones de euros en el segundo trimestre, que sumados con estos 3,4 pues serían 9,4 millones, por poner una cifra. Bueno, pues podría intentar un toque al 161, que pasaría por 2,65 €. Y entonces aquí ya habría cierto ánimo, cierta esperanza, donde ya podríamos ver una estructura de cambio, donde hay una zona que ya vuelve a la zona de 2019-2018 y a partir de aquí ya podríamos ver cotas superiores. ¿Por qué no volver a tocar eso? Pero hasta que no se supere esta zona de aquí, esta zona donde hubo cierta resistencia, que está por los 2,90 €, 3 euros, seguirá bajista en el largo plazo. Corto plazo alcista, en el largo plazo bajista. Pero cuidado, una proyección a 3 euros, como tú dices en el comentario, me parece un poco exagerado si no confirma los resultados del segundo trimestre superiores a los de ahora. ¿De acuerdo? Y lo digo porque vemos como la deuda, aunque los beneficios se han incrementado notablemente, la deuda neta se ha disparado. Pasa de 310 a 347. 37 millones más de deuda en un año. Eso es más de un 10%. Una deuda neta que crece a un ritmo del 10% y aún encima es aproximadamente 10 veces más que el beneficio neto. Cuidado, estamos hablando de una empresa que lo ha pasado mal. Vamos a ver cómo evoluciona la deuda, los beneficios en el próximo trimestre y ya podemos ir a comparar y hablar de algo. Pero bueno, lo dicho, comprado 1,67 €, estate tranquilo,
estate tranquilo. Yo no tendría absolutamente ningún miedo, a no ser que perdiese la zona de los 2 euros, que es el toque del máximo anterior aproximadamente, ¿vale? Y durmiese por debajo. Tendría que dormir por debajo de esos 2 euros. Si en el mismo día apuñala, es decir, la cola atraviesa, la cola de la vela atraviesa incluso hasta que llega a 1,90 € y luego duerme por encima, no habría absolutamente ningún problema. Pero si duerme por debajo de los 2 euros, sería el momento quizás de que se haya acabado esta aventura alcista que bueno, yo creo que ha tenido una pequeña exageración con respecto a los resultados, que repito, son buenos, pero no son espectaculares. En cuanto a Gestamp, bueno, pues es una empresa con la que merece mucho la pena compararla con Nagarro, ¿no? Donde son empresas que prometían muchísimo, ¿vale? Y bueno, pues luego hay unas caídas lógicas que bueno, pues ya veis, Gestamp está en un sector donde el 40% de la inversión se va a dedicar al coche eléctrico. ¿Qué hay más novedoso y más ambicioso que el coche eléctrico? Pues poco. La energía renovable, la tecnología del hidrógeno, tecnología de energía nuclear basada en sales menos contaminantes con reactores más pequeñitos. Bueno, hay una serie de tecnologías que son muy interesantes, como la inteligencia artificial avanzada en muchas métricas, la comunicación cuántica, indescifrable, sobre todo para los bancos. Bueno, hay una serie de tecnologías que son muy interesantes. Y una de ellas es esta, ¿no? Donde invertimos un 40% del capital en esa tecnología. Y fijaros, Gestamp, estamos hablando de una empresa que empezó a cotizar a 4,80 €, llegando a 7,15 €, 7,10 € y a partir de aquí hay un descalabro. ¿Y por qué hay un descalabro? Bueno, porque a pesar de tener unos buenos resultados, donde como máximo creo que ganó 212 millones, claro, es que está capitalizando en esta zona de aquí más de 3.500 millones. Y eso es mucho, mucho PER. Es un PER altísimo y eso al final, pues con el paso de los años se va corrigiendo. Si además te ayuda la pandemia, pues mejor que mejor, porque te está corrigiendo la capitalización. Y luego, después de una reacción desmesurada, una reacción muy brutal con respecto a la capitalización, porque esto no se lo merecía, bueno, pues tenemos una recuperación, ¿verdad? Vamos a poner los datos objetivos. Venía de un año de 2020 con pérdidas, lógicamente, han sufrido muchísimo. Luego hay un año 2021 con unos beneficios de 155 millones de euros, lo cual para un valor, fijaros que el 2020 empieza aquí y termina aproximadamente aquí, ¿vale? Quiere decir que la media, el precio medio podría estar rondando los 4 euros. Eso quiere decir que da un PER aproximado de 14,8. Habría que ir a un registro de datos más fiable, ¿no? Pero tendría un PER de 15, con 155 millones de euros. Fijaros, con toda esta caída tan tremenda desde 7,11, bueno, pues en torno a los 4 euros tendría un PER de 15, que ya no es barato. Ya no es barato. Acordaos que barato, para este tipo de empresas estarían rondando un 6, un 8, un PER 10, una cosa así, ¿vale? Bueno, pues con un PER 15, bueno, pues tampoco está cara, pero no está barata, no está barata. En esta zona de aquí, pues fijaros, con 3 euros, una cosa así, bueno, pues ya empieza a tener un PER 8, más o menos por esa zona, un PER 9, ya empieza a estar algo más asequible. ¿Por qué? Porque el Gestamp tuvo unos resultados en el primer trimestre del 2022 muy semejantes al del 21, solo 1 millón de euros más. Bueno, está bien. Si en el 2021 tenía 155 millones, al quitar el primer trimestre e incorporar el primer trimestre del 2022, bueno, pues tiene unos resultados en PER trailing de 156 millones. Es decir, continuamos con un PER 8, más o menos. Un PER 9, PER 8, lo cual está bastante bien. Lo que me llama mucho la atención es que siendo una empresa como la que es, en el sector que está, el técnico tan feo que está dejando últimamente. Fijaros cómo ha cambiado bastante el técnico con respecto a Tubacex, a pesar de que es mejor empresa y tiene mejores resultados, ¿vale? Fijaros. Tenemos un canal descendente y aquí hay varias cositas que me gustaría comentaros. ¿Por qué digo yo siempre que hay que tomar los canales en aperturas y cierre de mercado, es decir, en el cuerpo, despreciando mechas y colas? Bueno, porque hay que hacerlo así, ¿vale? La teoría nos dice que son mucho más fiables. ¿Y por qué no lo he tomado desde aquí?
Bueno, porque al tomarlo desde aquí, si lo tomas desde este cuerpo hasta este cuerpo, hay muchos puntos inferiores que dejan de tocar. Y la teoría de canales dice que hay que ajustar el canal a donde más puntos se tocan, no al que menos. Es decir, si yo trazase el canal de aquí a aquí, solo habría un punto más que toca, pero yo perdería 4 puntos de toque abajo, en la parte de abajo. Con lo cual es mejor ajustar a la parte de abajo. Fijaros que en este canal aquí no toca, tocaría la mecha, pero aquí tendría 2 toques, otro toque, otros 2 toques y otro toque más. Con lo cual lo hace bastante fiable. Lo más interesante de esto, bueno, pues que sigue siendo bajista en el corto y en el medio plazo. Fijaros, estamos hablando que tocó este máximo aproximadamente en enero de 2021. Así que llevamos un año y medio, vamos a poner y medio, en este canal descendente, con lo cual la teoría dice que continuará ahí hasta que empiece a cambiar los mínimos, donde tendríamos que mirar los mínimos. Y fijaros cómo ha perdido el 38.2. Estos 2 toques de aquí se quedaría muy cerquita del 38.2, pero estos 2 toques al canal bajista ya estamos por debajo del 38.2. Quiere decir que tiene ciertas posibilidades de ir a buscar esta zona de aquí que pasaría por los 2,7 euros. Tú me comentas que las tienes compradas a 2,90 euros. Bueno, pues no estaría mal que esperases una venta en 4,35 euros, 4,30 euros. ¿Por qué lo comento? Bueno, pues acuérdate que hay una teoría, dentro de la teoría de los fractales, te dicen la repetición de las estructuras. También la teoría de las probabilidades. Lo comenta, no por repetición de estructuras, sino porque un suceso, si ya se ha repetido en el pasado, tiene muchas más probabilidades de suceder en el futuro. Un suceso que nunca ha pasado tiene unas probabilidades muy bajas de suceder en el futuro. Bien, ¿y por qué comento esto? Bueno, pues repetición de estructuras. Aquí tenemos una estructura muy significativa que pasa en muchísimas acciones, donde vemos que el precio se separa mucho de la media de 50 sesiones, empieza a oscilar, la media de 50 sesiones va a buscarlo y a partir de ahí ocurre algo muy significativo y es que el precio de repente, ¡pam!, rompe la media de 50 sesiones y se va a buscar una zona. ¿Qué zonas son las más probables? Bueno, pues las zonas más probables son buscar la media de 200 sesiones, buscar la zona intermedia entre la media de 200 sesiones y 50, que es más o menos lo que sucedió aquí, que es esta zona de aquí, ¿vale? Pues solo una vela que superó esa zona, o buscar un soporte importante. En este caso, pues no había ningún soporte importante, así que se quedó en esta zona. Vuelve a bajar el precio y fijaros, de repente, ¡pum!, el precio vuelve a reaccionar, busca la media de 200 sesiones y a partir de aquí ya hay una subida. ¿Vale? Por buenas noticias, vuelta otra vez a las ganancias y demás. Y fijaros lo que ocurre, que cuando la media de 50 corta de 200 al alza, es decir, se produce el corte dorado, el precio ya está muy alejado de la media de 50 sesiones. Pero el precio no baja. Es la media de 50 sesiones la que va a buscar el precio. Y el precio, pues, se mantiene por encima. Bueno, ¿os habéis quedado con esta figura? Bien, pues ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, pues que el precio cae, se aleja de la media de 50 sesiones y el precio empieza a oscilar. Toca otra vez la media de 50 sesiones y a partir de aquí ya se dispara. Fijaros, se ha disparado. En vez de quedarse en la media intermedia, va a buscar directamente la media de 200 sesiones porque está muy cerquita y a partir de este punto, bueno, pues el precio se mantiene por encima de la media de 50 y 200 sesiones, se produce el corte dorado y el precio se dispara un poco más. Y otra vez volvemos hacia abajo. ¿Y qué está pasando aquí? Pues lo mismo, el precio se está alejando de la media de 50 sesiones, vuelve a oscilar y ahora el precio está muy cerquita de la media de 50 sesiones. Llegará un momento que se produzca esta rotura de aquí, pero hay que esperar un poquito más a que la media, ¿veis? La media de 50 sesiones se quede horizontal. Quedará una semana, 2 semanas, 3 semanas, no lo sé, eso no lo sabe nadie. Simplemente estamos hablando de las probabilidades de algo. Que no se engañen, el que sabe de técnico no sabe lo que va a suceder, sabe la probabilidad de lo que puede suceder. Y en este caso es bastante probable que después de 1, 2, 3 semanas oscilando el precio, ¡pop!, se dispare, choque con la media de 200 sesiones o con la zona intermedia y después vaya a buscar la parte alta del canal alcista. Es decir, resumiendo, ahora mismo hay más probabilidades de que vaya a buscar la zona de los 4,25, 4,30 que ir a buscar la zona de los 2,80 euros, 2,70 euros, 2,65 euros. Eso no dice que va a suceder lo de los 4,30. No. Estoy diciendo que hay más probabilidades, ¿vale?
no estoy asegurando nada. Estoy diciendo que hay más probabilidades de ir a la parte alta del canal bajista que a la baja. Y lo mismo te estoy diciendo, si llega a 4.30 y no vendes, la probabilidad que una vez que llega a este precio vuelva a bajar a esta zona es muy alta. ¿Y por qué? Porque ya ha sucedido en varias ocasiones y no la ha roto. Por lo tanto, podría haber un tercer toque en la parte alta del canal bajista e ir a buscar precios mejores, aprovechando que este soporte de aquí, que es el más feo, el 23.6, estaría bastante cerca de la parte baja del canal bajista. Así que yo te animo a que tengas compradas a 2,90 €, tengas cierto cuidado y que seas capaz incluso de aguantar precios muy cercanos a los 2,90 €, sabiendo que hay bastantes más probabilidades de que vaya a buscar los 4,30, 4,35 que los 2,60 €. Pero eso no te lo puedo asegurar al 100%. Te doy una probabilidad alta. ¿Cuándo? Pues seguramente supere el 75%, esté más cerca del 80% de ir a buscar esta parte y un 20% de buscar esta parte. ¿Vale? Así que te animo, por favor, a que mantengas esa inversión y que en el momento determinado, si se pierde esta estructura que está haciendo aquí y llegase a tocar los 2,90 €, a dormir por debajo de los 2,90 €, bueno, ¿qué más te da comprar a 2,90 € que a 2,75 €? Pues no, hay ciertas diferencias, ¿no? Esos 15 céntimos puede ser una clave bastante interesante, ¿vale? Porque si no repite esta estructura de aquí y vuelve otra vez hacia arriba, es bastante probable que se quede lamiendo la parte baja del canal, incluso llegando hasta 2,70 € o incluso 2,65 €. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que saber muy bien poner los stop loss. Yo, si volviese a tocar los 2,90 €, incluso dormir a 2,90 €, me pensaría en hacer pues una salida estratégica esperando a ver. Pero ya depende de los nervios de cada uno, ¿vale? En cuanto al técnico, no se ve ningún tipo de divergencia, así que yo, tanto en Tubaccess como en Gestamp, me estaría bastante tranquilo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Era por ayudar a esta persona a encontrar un poco de sentido al análisis y a las bajistas y a las alcistas y todas estas cosas. El técnico y el fundamental se tienen que combinar y es un poquito más complicado de lo que parece. No es solo ver unos resultados de ganancias o de pérdidas, sino que haya muchos fundamentales que acompañen. Sobre todo hay un fundamental, un técnico que no nos van a poder engañar nunca y es el volumen. Fijaros como cuando toca la parte baja del canal el volumen crece, ¿verdad? Toca aquí el volumen crece, toca aquí el volumen crece y luego ya va bajando. Eso es un dato técnico que no os pueden engañar. Así que yo estaría bastante tranquilo. Ya veremos. La traeré dentro de 2-3 semanas para ver si hemos acertado o no y si el técnico y el fundamental están en lo cierto. Bueno, pues nos vemos mañana. Seguiremos con los análisis. Como me ha dicho alguno, aquí huele algo a podrido cuando traigo tanto a Farmamar. Pues lo siento, mañana toca Farmamar y también IAG, ¿por qué no? Venga, un saludo a todos y nos vemos mañana. Chao.